Bueno, la palabra que traigo para compartirles hoy no es complicada, nada que nos vaya a hacer romper mucho la cabeza, pero eso saben que es tremendo porque puede llegar a tener muchos filos, ¿sí? Yo creo que todos los que estamos acá porque sabemos que en Jesús hay algo, hay alguien, hay un misterio, pero que es un misterio que nos llena de esperanza, y sabemos que cuando Dios pone la mano en una vida, en una familia, en un hogar, hay cosas buenas que empiezan a pasar, cambios necesarios que se empiezan a dar, ¿no? Y queremos que pase, si no, no estaríamos acá, estaríamos cómodos en algún otro lado, en este momento disfrutando de alguna otra cosa, qué sé yo, pero resulta que estamos acá disfrutando de esta presencia de Dios y con este secreto anhelo, ¿no? Esta cosa que se cultiva dentro nuestro. Queremos que pase algo. Queremos que Dios traiga paz, orden en nuestras vidas, a veces que se han desordenado, se han enredado tanto con nuestras historias del pasado, con tantas cosas, algunas que se pudieron cortar, otras que por ahí han dejado secuelas que tenemos que sobrellevar durante mucho tiempo. Y Dios está deseoso también de hacer esta obra de restauración en nuestras vidas. Dios nos ofrece vida eterna, y es una vida eterna que no es una eternidad color de rosa. Quizá en algún momento en el cielo lo sea, pero en este momento, mientras vivimos acá, es una vida eterna que tiene la característica justamente de ser eterna, que no tiene fin, que ni siquiera se termina con lo que se considera la muerte física, ¿no? Pero es una vida que una particularidad que tiene es que está cargada de sentido en cada cosa que pasa. Entonces, hoy estamos clamando por la vida de estas personas, de este niñito Jeremías, bueno, ya no es tan niñito, y creemos que Dios va a hacer un milagro en esa vida, ¿no? Pero toda esta situación que la familia está atravesando, también en Dios está llena de sentido, no es una gran desgracia como las que ocurren en la vida de los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que todo ayuda a bien. Hoy quizá uno mira esa foto y no te puedes imaginar cómo eso se puede transformar en algo bueno, pero en las manos de Dios esa situación inquietante, tremenda, desconcertante a veces, se va a transformar en bien. Y esto lo podemos creer. Y esto es lo que queremos también para nosotros, porque han pasado tantas cosas quizá en nuestras vidas y que necesitamos desesperadamente que Dios las transforme en bien. Esta vida eterna no entramos porque seamos buenos, porque si dependemos de nuestra bondad, estamos todos fritos, no tenemos chance, ¿sí? No vamos a poder acceder nunca a esta vida eterna. Esta vida eterna Dios te la da por gracia, pero es una gracia como cualquier regalo que vos recibís, cualquier regalo que yo recibo, es un regalo que alguien pagó, ¿sí? Yo puedo recibir el más lindo de los regalos, pero este regalo no fue gratis para mí, pero no para otro, alguien lo pagó. Bueno, la vida eterna que vos recibís por gracia de Dios, alguien la pagó, y ese alguien es Jesús. Por eso todo este culto en el que cantamos un montón, el nombre antiguo de Jesús, estuvimos cantando Yeshua, capaz que alguno dijo, ¿qué estás diciendo? Qué palabra rara, ¿no? Bueno, es el nombre de Jesús, dicho quizá más parecido a como se lo decía originalmente, pero es Jesús, de Él estamos hablando, todo gira alrededor de Él, porque Él es el que hizo el milagro. Pero hay maneras y maneras de entrar en este reino, y no me refiero a puertas, la puerta es una sola, la puerta es Jesús. Entramos reconociendo que somos pecadores y que Él es el único que puede perdonarnos de los pecados, porque Él es el único que puso su vida y murió como culpable por mis pecados y los tuyos, no por los de Él. Entonces es el único que nos puede abrir la puerta. No hay muchas puertas, hay una sola. No nos arrimamos a Dios así calladito la boca y nos quedamos ahí al ladito y recibimos la bendición nomás. Entramos y entramos por la puerta. Si todavía no tenés esa conciencia plena de haber entrado por la puerta que es Jesús y haber recibido esa vida nueva, bueno, no lo postergues, que hoy pueda ser el día de ese nacimiento espiritual. Yo quiero hoy hacer un énfasis en un aspecto fuerte de este ingreso a nuestra vida
en Dios. Vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias, en el Evangelio de Marcos. Tengan Marcos a mano porque vamos a leer varias cosas de ahí, aunque vamos a mechar con otros pasajes. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, solo para mostrar una foto, una escena de un ingreso al reino de Dios, o varios juntos ahí que hubo. Marcos capítulo 1, en el versículo 14, dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Estas noticias del Evangelio de un Dios que se acercó a nosotros, ¿sí? Pasando por la orilla del mar, dice el versículo 16, del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. ¿Qué hicieron? Dejaron las redes y los siguieron. ¿Por qué dejaron las redes? Porque Jesús los llamó y les dijo, vengan. A menos que fueran caminando, arrastrando todas las redes, la cosa se ponía complicada, soltaron las redes y los siguieron. ¿Cómo se trastocó la vida de estos sujetos en ese instante? Y un tipo que pasaba por la calle era el que los llamó. No era un tipo cualquiera. Tipas hay por todos lados, ¿no? Y que nos pueden invitar a tantas cosas. Pero hubo alguien que pasó y los llamó y ellos sintieron adentro que algo había pasado y que no se podían negar a ese ofrecimiento, ¿sí? Entonces dejaron todo y le siguieron. Vamos a mirar ahora otro caso, como para poner un contraste. En Hechos, capítulo 9, se relata el encuentro con Jesús de Saulo, un hombre que ya desde muy joven había sido muy decidido en su fe, solo que en su fe él tenía una fe tradicional y que no entendía quién era Jesús, ¿sí? Entonces dice en el versículo 3, capítulo 9 del libro de Hechos, en el versículo 3, si leyeran antes verían que Saulo había empezado un viaje para apresar a todos los que estaban creyendo en este nuevo Mesías que él no podía reconocer, ¿no? Entonces dice en el versículo 3, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo tenía muy bien diagramado cómo iba a ser su viaje y ya tendría seguramente los lugares mínimamente identificados o algunas personas con quienes conversar que le podrían tirar un poco de data de dónde se estaban juntando estos creyentes en esta nueva secta que se estaba formando, que era la de los que seguían a Jesús, el que decían que había resucitado y que para Saulo era seguramente todo mentira, pero no va que en el camino se encontró con Jesús. No sé si él llegó a verlo así como persona, pero dice que una luz tan fuerte brilló alrededor de él y él cayó al suelo y la voz esta le dijo, yo soy Jesús, me estabas buscando, acá estoy. ¿Sí? Y la vida de Saulo también fue trastocada. Ahora hay una característica un poco distinta en Saulo, que después lo conocemos como el apóstol Pablo. Una característica distinta que la vamos a encontrar en el capítulo 18. Se menciona así como a la pasada algo que sucede con Saulo, Pablo. Esperen que... A ver si anote bien.
Ah, sí, está bien. En el versículo 1, capítulo 18, versículo 1, dice: después de esto, Pablo, estamos hablando del mismo Saulo de recién, se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, con su esposa Priscila. Hacía poco que habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. ¿Qué hacía Pablo? Pablo estaba también en un viaje de trabajo misionero, ¿sí? Y todos los sábados, que era el día que los judíos solían reunirse en las sinagogas, que eran los lugares donde se juntaban a dar su culto y a leer la palabra, entonces él se juntaba ahí con todos para hablarles acerca de Jesús y tratar de convencerlos de que crean en este Jesús, ¿sí? Pero mientras tanto, ¿qué hacía? Trabajaba con su oficio. Parece que el tipo, aparte de andar buscando gente para meter presa, también trabajaba, y su oficio era fabricar carpas grandes. Y se encontró con estos hermanos en Cristo, Aquila y Priscila, que también tenían el mismo oficio. Entonces armaron un mini emprendimiento ahí todos juntos y fabricaban carpas. Y mientras tanto seguían con su trabajo y seguían con su fe y su responsabilidad para con Dios. ¿Por qué les estoy contando esto? Tanto unos como otros, yo les leí primero el encuentro de unos que después fueron discípulos de Jesús, Pedro, Andrés, su hermano, pero hay varios que les pasó muy similar. Acuérdense que había otro que era recaudador de impuestos, una mala persona para la sociedad de su época, porque era un judío que trabajaba sacándole plata a los judíos para darle a los romanos. Todo mal con ese tipo, y Jesús lo llamó también para que fuera su discípulo. ¿Y qué hizo? Devolvió, dice, todo lo que había robado. O sea, el tipo era re consciente que había robado un montón en su función. Devolvió todo lo que había robado y siguió a Jesús también. Todas estas personas, al encontrarse con Jesús, se les dio vuelta a su mundo. Unos siguieron con su trabajo, otros no. Pedro y los discípulos, que había un buen grupo de ellos que eran pescadores, en el momento que se sintieron medios como que se quedaban sin programa porque Jesús, que aparecía, desaparecía, hacía cosas así, ¿qué hacían? Volvían otra vez al barco y no se quedaban en la casa ahí esperando a ver que suceda algún milagro. Se iban a trabajar, ¿sí? Volvían, seguían con Jesús. Entonces, sus vidas fueron transformadas, a pesar de que había algunas cosas que continuaban, que parecía que continuaban como iguales. Seguían trabajando, seguían en sus oficios, con sus responsabilidades familiares, ¿no? Pero ya no era lo mismo. Antes quizá vivían para ese trabajo, vivían porque era un trabajo que, les daba su sustento y era su forma de conectarse con la sociedad, con el lugar donde vivían. Unos eran carpinteros, otros serían herreros, otros serían almaceneros, otros agricultores, otros pescadores. Cada uno tenía su función en la sociedad, ¿no es cierto? Sin embargo, al encontrarse con Jesús, todo eso se trastocó y siguieron trabajando, pero ahora había un nuevo sentido para ese trabajo, ya no era lo mismo. Ahora eran momentos donde poder compartir la palabra, momentos donde conversar con sus compañeros, momentos de mostrar un testimonio de lo que era su vida transformada, ¿sí? Ahora nos vamos a encontrar con otra historia de Jesús. Yo les invito a que busquen otra vez en el Evangelio de Marcos, les había dicho que dejaran el dedito por ahí. Marcos, en el capítulo 10. Acá hay uno que le pasó distinto. Y da un poquito de pena leer esta historia. Pero vamos a aprender leyéndola. Dice en el capítulo 10 de Marcos, en el versículo 17, cuenta: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No sé qué imagen tenía él de Jesús, pero vino corriendo. Jesús estaba por ir y dijo, se me escapa,
voy, tengo que hablar con este tipo. Y fue corriendo y lo atajó a Jesús y le dijo estas cosas lindas, ¿no? Maestro bueno, ahí medio queriendo dorar la píldora, no sé qué esperaba que Jesús le dijera, pero quiso entrar con el pie derecho y dijo, vamos a entrar como corresponde, con respeto a este rabino, este maestro tan importante, ¿no? Que está acá. Entonces Jesús, que lo pescó al toque nomás la onda de este sujeto, dice en el versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Si no me vengas a querer que yo te ablande las cosas porque me decís que soy bueno. Yo seré todo lo que tenga que ser, dice Jesús, ¿no? Dice, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le cita como el abecedario de los judíos, que eran esos 10 mandamientos, le cita varios de ellos. Y lo que yo encuentro ahí es que a un tipo con mentalidad tradicional, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él estaba parado en que si él hacía algo más, él iba a tener este beneficio de Dios. Entonces Jesús, a un tipo con mentalidad tradicional, le responde con mentalidad tradicional también. Bueno, ya sabes, cumplí los mandamientos. Les recuerdo que justamente ese fue el gran escollo. Los mandamientos, que arrancaban con esos 10, pero empezaban con uno tan terrible y grave como amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo. Era imposible de cumplir esto. Por eso nadie se pudo salvar cumpliendo la ley. Pero este hombre, que estaba como bastante plantado en su seguridad personal, de que él era un buen tipo, un tipo derecho, un tipo que hacía todo bien y se esforzaba en cumplir todo, él seguro que iba a encajar bien ahí, ¿no es cierto? Entonces cuando Jesús le dice esto, estamos en el versículo 19, este hombre en el versículo 20 le dice, maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Qué bárbaro, ¿no? Tener esa seguridad de que soy bueno. La verdad que a mí no me pasó. Debe ser lindo, qué sé yo. No sé qué se sentirá, sentirse que soy bueno. Hago todo bien. Ayudo a todos. No robo, no mato, no le meto los cuernos a mi esposa. No soy deshonesto. Me esfuerzo en mi trabajo, ayudo a todos los que se me ponen adelante, soy re bueno. Jesús debe estar chocho con una perlita como yo ahí. Este hombre venía un poco así, ¿no? Pero en ese currículum que él ostentaba, intachable, o por lo menos a su criterio intachable, igual había algo que no le terminaba de cerrar. Si no, no estaría hablando con Jesús. Él ya estaría armando la valijita para irse al cielo en cualquier momento. Sin embargo, él sabía en el fondo suyo que había algo que no terminaba de cerrar ahí, había algo que estaba faltando. Entonces Jesús le revela la clave acá que desnuda todo el problema del tipo. Y dice en el versículo 21, Jesús lo miró con amor. Me gusta esta expresión de Jesús, ¿sí? Lo miró con amor. No lo miró como diciendo, ay Dios mío, estos no entienden nada. No lo miró con desprecio, no lo miró con enojo, con aburrimiento, lo miró con amor, como nos ha mirado a cada uno de nosotros. Y añadió, una sola cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Eso, en principio, si lo dejamos ahí, podríamos decir, bueno, faltaba una buena obra más. Había hecho tantas cosas buenas el tipo, ahora solo le faltaba el altruismo total. ¿Sí? Desprenderse de todo, todas sus, no sé, que tendría, dice que tenía posesiones, ¿no? Tendría riqueza, tendría casa, campo, qué sé yo, carro, último modelo, no sé qué tendría, vendelo todo. Y el tipo podría haber dicho, bueno, eso puedo hacerlo, puedo vender todo. Dice, y Jesús termina su frase y dice, luego ven y sígueme. El mismo llamado que había hecho a los pescadores. ¿Por qué los pescadores pudieron soltar sus redes mugrientas y hediondas a pescado y este hombre no podía soltar sus terrenos, casas, no sé qué tendría, pero acá lo consideran riquezas?
Quizá alguno diría, bueno, la verdad que yo también hubiera soltado las redes volando y me hubiera ido, ¿no? Pero era todo lo que ellos tenían. Era su inserción en el mundo. Era la forma de darle de comer a su familia, no era poco. Y o sea, eran iguales, quizá con un diferente color, con un diferente aspecto, más reluciente. Uno suena como más lindo tener una empresa toda sofisticada con un edificio todo vidriado, o tener un almacencito muy sencillo en un barrio. ¿Qué es más ostentoso? Yo no sé, pero evidentemente había un problema en el corazón, había una diferencia en el corazón de este hombre, que no conocemos su nombre, y de estos primeros que escucharon el llamado de Jesús. Dice el versículo 22, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. ¿Qué le había pedido Jesús? ¿Cuál era el problema de él? ¿Deshacerse de las riquezas o seguir a Jesús? Si Jesús le hubiera dicho, bueno, mirá, vienen bárbaro todas tus riquezas, ¿sí? Vení y seguime, y no le hubiera pedido que soltara nada, ¿cómo hubiera sido la respuesta de él? Sí, ya voy. Llamaba, che, hoy no me esperen a comer porque me voy con Jesús, pero mañana nos vemos en la oficina. Su vida hubiera seguido de alguna forma con un Jesús adosado. Y a veces tenemos esta idea, ¿no? Como que Jesús es un objeto valioso más que ponemos en nuestra colección, en nuestra estantería. Ahí a veces me llama la atención para todos los que son muy deportistas y que han corrido en carreras o jugado torneos de cosas, qué sé yo, y que tienen esas estanterías con esas copas que a veces casi que no entran ni en la casa de tan altas que son, cada vez las hacen más altas las copas. Bueno, entonces en medio de todas las copas tenemos una que dice Jesús, ¿no? Otro trofeo más, otro chiche más para mi colección de éxitos. Tengo a Jesús también ahora. Quizá este hombre tenía una idea algo así, ¿no es cierto? Poder seguir con su vida, pero con un Jesús de su lado y con la joyita de decir, y ahora hasta tengo la vida eterna. Porque hice todo lo que me pedía Jesús, todo lo que me pedía Dios, entonces ahora tengo también la vida eterna. Sin embargo, no puedo dejar de notar que lo que le pidió Jesús a este hombre y lo que le pidió a Andrés y lo que le pidió también a Pablo, porque le dijo, vos que estás tan orgulloso, tan paradito en todo tu currículum santo, perfecto, estudiaste con los mejores maestros, dice la Biblia que Pablo había estudiado con los mejores de su época, en su ámbito religioso era un tipo destacado. Deja todo eso y andá a la ciudad que te van a decir lo que tenés que hacer. Humillate. Todos perdieron algo. Todos perdieron algo. ¿Qué perdiste vos por Jesús? ¿Qué perdí yo por Jesús? ¿Estoy dispuesto a perder? Esto no significa automáticamente que me voy a quedar viviendo abajo del puente. No sé, pero no implica eso. El tema es, ¿estoy dispuesto a soltar esas cosas que para mí son importantes y son mi gran respaldo en la vida por seguir a Jesús? Porque guarda que alguna vez puede ocurrir, que perdamos todo por Jesús. ¿Estamos preparados para semejante demanda? ¿Semejante compromiso? No, pará. Eso es la letra chiquita de abajo en el contrato, esa no la leí. Bueno, Jesús no lo puso en la letra chiquita del contrato, te lo dijo de frente, se lo dijo de frente a los discípulos, suelten todo lo que están haciendo y vengan. Dejen, anímense a soltar, porque lo que tengo para ustedes es más grande. Algunas cosas quizá van a quedar en nuestra vida, pero van a quedar con un significado totalmente cambiado. Ya no va a ser, mi título, mi trabajo, mi sueldo, mi casa, no va a ser lo que era antes. Mi lugar para destacarme en el barrio, para destacarme entre los conocidos, para poder ganar más plata, para que me respeten más. No, van a ser medios para poder bendecir a otros.
nuestra casa va a ser para bendecir a otros, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos van a ser para bendecir a otros. Entonces, no vamos, por más que puedas tener más o menos cosas, esas cosas todas en las manos de Dios y con un significado totalmente profundo y renovado. Eso es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces podemos seguir viviendo, ¿sí? Mientras que Dios nos permita seguir viviendo con nuestros oficios y nuestras ocupaciones, pero con un objetivo totalmente distinto. Aún en medio de eso, poder servir a Dios y que Dios nos abra puertas para poder ser de testimonio a otros con nuestras vidas transformadas. Porque ya no vivimos como los demás, para ser felices, para darse los gustos, para viajar. Miren, se lo dice a alguien que me gusta viajar, ¿eh? Ustedes saben, que me conocen saben. Pero yo no vivo para viajar, para juntar plata para el próximo viaje. Y algunos viajes Dios me permitió hacer y estoy feliz. Y si no me permite hacer más ninguno, no importa. Estoy en sus manos, ¿sí? Entonces Dios espera esa entrega de nuestra parte, que podamos animarnos a cambiar nuestras prioridades. Por eso es que hay hermanos que están por ahí muy ocupados en el reino de Dios y destinando mucho tiempo, y vos decís, pero no tienen un minuto de paz, porque se la pasan trabajando, y cuando no están trabajando en sus trabajos, están sirviendo a alguien, están preparando algo para servir en la iglesia. ¿Por qué hacen todo eso? Que no tienen vida. Sí, tienen una vida diferente, pero definitivamente tienen una vida llena de sentido, porque están sembrando en las vidas de otros, ¿sí? No estoy queriendo enaltecer a nadie, pero estoy queriendo que entendamos que nuestras vidas pueden ser mucho más en las manos de Dios, mucho más. No hay atajos para esto, hermano. No hay atajos para esto. Las personas que entran en el reino de Dios, porque todos entramos por la misma gracia, no es que si sacrificamos más, entonces, caramba, Dios nos va a tener más en cuenta. No, eso es una cosa que está en su soberanía, a quién le quiere dar una bendición, a quién le quiere dar otra. No nos corresponde a nosotros, no lo vamos a poder controlar jamás a Dios. Dios es ingobernable. Nosotros podemos pedirle, podemos tener fe, podemos clamar a Él, pero definitivamente nunca lo vamos a gobernar a Él. Él es Dios, ¿sí? Entonces, las personas que entran en el reino de Dios por la gracia de Dios, que creen en Jesús, ¿sí? Creen en el sacrificio de Jesús, y la gracia de Dios desciende a sus vidas y reciben esta salvación y esta nueva vida y son hijos de Dios, también pueden vivir vidas centradas totalmente en sí mismos y disfrutando de sus propios gustos y sus placeres y poniendo a Dios en el lugar de la estantería donde queda lindo pero no molesta mucho. Puede ocurrir esto, ¿sí? Que Dios nos libre de eso. Estamos llamados a tener un Dios que ocupe el centro de nuestra vida. Ahí es donde nuestra vida va a dar lo máximo de sí y vamos a poder ser de profunda bendición para todo lo que nos rodea y vamos a poder ser luz y sal y todo lo que Él quiso que seamos, poniéndolo en el centro. En Mateo 13, otro evangelio, en el versículo 44, dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué vendieron todo lo que tenía? ¿Que tenían todo basura? Y comparado con esa perla y comparado con ese tesoro, capaz que sí, ¿no? Todas personas, estos son como ejemplitos así inventados, ¿no? Pero para poner en relieve un concepto, que Dios vale perder. Perder por Dios no es perder. Entonces vamos a mirar ahora sí, volvemos a Marcos, el relato de Jesús, y ver cómo sigue la conversación de Jesús con sus discípulos.
en el versículo 28, estábamos en el capítulo 10, versículo 28 ahora. El hombre este se fue, dice, ¿no es cierto? Antes, en el versículo 22 dice, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Versículo 23. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. A ver, Jesús estaba hablando de este muchacho que se fue caminando, ¿no? Que evidentemente el problema que tenía él eran las riquezas, esas riquezas de plata, ¿no? O algo así. Pero para mí esto, yo si interpreto correctamente lo que está diciendo Jesús, es mucho más amplio. O sea, podemos ser ricos en otras cosas. Algunos quizá tienen un currículum y un respeto social tan fuerte, una posición social, que ¿qué van a decir de mí si yo empiezo a ir a la iglesia? Quizá esa sea la riqueza que tenés que dejar. Algunos quizá su riqueza es, no sé, sus hobbies o su actividad deportiva. Yo que soy super fitness, que vivo haciendo gimnasia, no tengo tiempo para mí, para otras cosas, porque me la paso haciendo gimnasia. Ustedes ven cómo estoy, ¿no es cierto? Bueno, quizá tengo que dejar de hacer un poco de gimnasia además, porque tengo que servir a Dios. Cada uno tenemos nuestro asunto, nuestra riqueza, eso que nos hace sentir copados con lo que estamos haciendo y que no es que va a desaparecer necesariamente, pero no puede ocupar el primer lugar. Si esa cosa se interpone permanentemente entre Dios y yo, tenemos un problema. Tenemos un problema. Si esa cosa no me va a dejar seguir a Jesús, tengo un problema. Se va a volver en mi contra, se va a comer mi vida, se va a llevar mis mejores años, se va a llevar mis recursos, no va a permitir que el gran proyecto de Dios para mi vida se ejecute. Se va a meter entre todo, va a copar todo. Nuestros ídolos son mucho más exigentes que lo que pensamos a veces que Dios pueda llegar a ser exigente. Solo que nuestros ídolos los elegimos nosotros a piacere, ¿no? Y lo de Dios llega de otra manera. Entonces, Jesús dice, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Dice, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y acá me encanta esta respuesta de Jesús, esta es para tenerla en un cuadrito. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Dios puede tocar el corazón más duro, el corazón más entregado a sus propias pasiones. Dios puede. Entonces, nunca miremos a alguien como diciendo, ese nunca va a creer. No, ese. ¿Te lo imaginás en la iglesia? Ni loco. Capaz que para vos y para mí pueda ser imposible, y hasta para esa persona, pero no para Dios. Ya vemos acá unos cuantos que varios hubieran jurado que no íbamos a estar nunca en una iglesia, ¿no? Entonces, Dios puede tocar corazones, Dios puede transformar las vidas, Dios puede. Entonces le dicen los discípulos, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Ahí se pusieron anchos, ¿no? Ahí dijeron, nosotros sí llenamos esa medida. ¿Te acordás cuando me llamaste y yo dejé las redes? Y acá estoy siguiéndote, Jesús. Dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro, ¿no? Pedro ahí ya enseguida a marcar territorio. Pará, yo tengo ciertos derechos adquiridos porque, caramba, yo dejé todo. No soy como ese tipo que se fue allá triste. Yo estoy acá, te estoy siguiendo y dejé todo por vos. Les aseguro, respondió Jesús, que el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, aunque con persecuciones. No va a ser tan fácil, pero va a ocurrir. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Así que no se agranden, de alguna forma les resumió Jesús. Ustedes dejaron cosas, es cierto, pero no se agranden, no sea que terminen siendo los últimos de la lista. Y yo me preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? Esta cuestión de que el que dejó algo tiene una recompensa. Esto es una inversión. Entregás una casa a Dios, te da 100.
Suena rentable. Está bien, ¿no es cierto? No sé si quiero tener 100 casas, pero suena apetitoso la oferta de Jesús. Miren, yo no creo que funcione exactamente de esa manera, pero hay algo que es muy real. Yo no puedo dejar de recordar en mi propia historia. Cuando yo nací en una casa que no era mi casa. Yo nací en una clínica, pero mi familia vivía en la casa bíblica. No teníamos casa propia. De ahí nos fuimos a una casa prestada. No tuvimos casa propia. De ahí volvimos a otra casa bíblica, porque habían cambiado de edificio. No tenía casa propia. De ahí nos fuimos a Santa Fe y vivimos en una casa prestada y no teníamos casa propia. Y de ahí nos fuimos a alquilar en una casa en el campo y no teníamos casa propia. La primera casa propia que tuvimos fue esta acá, ahí donde vive el pastor Osvaldo, donde está mi oficina ahora. ¿Cuántos años sin casa propia? Pobre gente, che. Claro, viste, los pastores siempre sin un mango, viste, nunca pueden tener nada. Nunca nos faltó. Siempre tuve casa. Y las puedo contar. Siempre tuve casa. Vivimos en una casa antigua, un casco de estancia, en un barrio ahí en Buenos Aires, donde es la casa bíblica en Quilmes hasta hoy. ¿No es cierto? Una casa que en algún momento tuvo su lujo, con un parque hermoso, y no teníamos casa. Y teníamos casa. Mi papá sin auto y vivía haciendo viajes misioneros con auto ajeno. No tenía auto, pero tenía auto. Y a la hora de la verdad teníamos auto. Dios fue fiel. No hicimos muchas vacaciones cuando yo era joven. Mi papá no me llevaba mucho de vacaciones. Todavía es una deuda que tenemos con Osvaldo. Pero gracias a Dios después me casé con una chica que me ayudó a recompensar y recuperar todas esas vacaciones, ¿no? Pero la verdad es que conocí medio país por el Señor. Estuve en un montón de lugares lindos, por Dios. Entonces, Dios fue fiel. No tengo nada que quejarme, nada. Dios fue fiel y sigue siendo. Y yo sé que muchos de los que están acá podrían dar testimonio de estas cosas. Como Dios fue fiel. ¿Qué le vamos a reclamar? Pero ¿sabes qué? Si no te animás a dar el paso y soltar, nunca vas a ver esa fidelidad de Dios. Siempre vas a estar convencido de que es por tu laburo, por tu esfuerzo, por tu inteligencia, tus habilidades, tus contactos, que tenés todo eso. Y Dios es una cosa y un objeto lindo que tenemos en la estantería. Estamos llamados a una vida sobrenatural. En el mundo es verdad, el que se rompe el alma capaz que llega a tener, algunos se rompen el alma y tampoco llegan a tener mucho, pero digamos un poco la ley es esta, ¿no? Si vos te esforzás, ahorrás, comprás, cuidás, creces, bueno, esa es la forma de tener cosas, la forma por derecha, digamos, ¿no? Hay otras formas también, pero en el reino de Dios estamos marcados por lo sobrenatural, y si bien también tenemos que esforzarnos y ahorrar y ser diligentes con lo nuestro, porque lo que Dios nos da es valioso y tenemos que cuidarlo y desarrollarlo. Pero lo que llegamos a tener no es fruto automático de nuestro esfuerzo, es la bendición de Dios y lo podemos disfrutar. Y a veces disfrutamos de bendiciones por las que no trabajamos y recibimos cosas que no nos merecíamos, pero es la gracia de Dios actuando en personas que no merecemos. Sin embargo, Dios nos ama y nos da todo lo que necesitamos. Así que, hermanos, este es el desafío que yo les quería traer y con esto ya termino. ¿Te animás? ¿Te animás a decirle a Dios, mi vida es tuya y todo lo que tengo es tuyo? Y te lo digo, Señor, a riesgo de que quizá pierda cosas que hoy para mí son valiosas. El apóstol Pablo lo dijo, no lo vamos a leer ahora, pero el apóstol Pablo dijo en un momento, dijo, todo lo que para mí era recontra valioso, todo esto, y enumera un montón de cosas, todo hoy lo considero, unas versiones dicen basura y otras dicen estiércol. O sea, no sé, qué sé yo, tómalo como quieras, pero definitivamente no lo considero un cuadro para poner en la pared, ni un collar con un colgante hermoso para mostrárselo a todo el mundo. Lo considero algo despreciable por conocer a Cristo y que Él me encuentre haciendo su obra.
¿Estás dispuesto a poner tu vida de esta manera?